La clase de matemáticas de octavo grado estaba en silencio, como siempre a las 2 de la tarde. El profesor Martínez, un hombre de 52 años con lentes oscuros y un sentido del humor tan afilado como el tiza que usaba, escribía ecuaciones complejas en la pizarra. Llevaba 30 años enseñando en la misma escuela, y su reputación era casi legendaria, brillante, sarcástico, impenetrable. Los estudiantes lo respetaban, pero también le temían un poco. Nunca vas a resolver esto, dijo el profesor Martínez, señalando con el dedo una ecuación particularmente compleja que había escrito momentos antes. Su risa llenó la sala, esa risa característica que hacía que muchos estudiantes se encorvaran en sus asientos, esperando ser el siguiente blanco de su ingenio. Ni siquiera los mejores matemáticos lo resolverían en una semana. Así que, por favor, no pierdan su tiempo intentando. Es imposible. En la tercera fila, junto a la ventana que daba al patio de la escuela, estaba sentado David. Era un niño de 14 años, delgado, con ojos marrones inteligentes y una mochila desgastada que llevaba a todas partes. David era el tipo de estudiante que pasaba desapercibido la mayoría del tiempo. No era el más ruidoso, ni el más callado. No era el mejor de la clase, pero tampoco el peor. Era, para todos los propósitos prácticos, invisible. Pero David había estado escuchando atentamente todo el año. Mientras otros estudiantes se burlaban del profesor Martínez o simplemente contaban los minutos para que sonara la campana, David realmente prestaba atención. Veía la pasión en los ojos del profesor cuando explicaba un concepto especialmente elegante. Notaba cómo sus labios se curvaban en una sonrisa genuina cuando alguien finalmente comprendía algo difícil, aunque fuera solo por un segundo antes de que volviera a ponerse ese disfraz de cinismo. Cuando el profesor escribió esa ecuación aparentemente imposible, algo diferente sucedió dentro de David. No vio una carga, vio un desafío. Mientras sus compañeros se hundían en la resignación, David sacó un cuaderno limpio de su mochila y comenzó a trabajar. El profesor Martínez continuó su clase, explicando otros conceptos, haciendo bromas que hicieron reír a algunos estudiantes. Pero de vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia David, quien escribía furiosamente, su lengua asomando ligeramente por la esquina de su boca, un signo de concentración absoluta. ¿Qué haces, David?, preguntó el profesor cuando se acercó a revisar la clase. Su tono era ligeramente burlón, como si ya supiera que era un esfuerzo fútil. ¿Acaso no escuchaste? Dije que era imposible. David levantó la vista brevemente. Señor, puedo intentarlo durante la clase. Creo que veo algo. El profesor Martínez sonrió de una manera que era difícil de interpretar. Está bien. Adelante. Veremos si tu optimismo de adolescente supera la realidad matemática. Durante los siguientes 40 minutos, David trabajó. Probó diferentes enfoques. Se equivocó, borró, intentó de nuevo. Cometió errores de cálculo, los encontró, y continuó. Su frente se arrugó con la concentración. Sus dedos se mancharon de grafito. Y poco a poco, línea por línea, David comenzó a ver un patrón que el profesor Martínez había construido deliberadamente en la ecuación. Cuando David finalmente levantó la mano, era 10 minutos antes del final de la clase. Su corazón latía rápidamente. No sabía si estaba en lo correcto, pero sabía que había descubierto algo. Sí, David, dijo el profesor, casi como si hubiera estado esperando este momento. Creo que lo resolví, dijo David, su voz pequeña pero firme. Si vamos a la pizarra, puedo mostrarlo. La clase entera giró para mirarlo. Era como si hubiera anunciado que había descubierto el significado de la vida. El profesor Martínez, por su parte, se apoyó contra su escritorio, los brazos cruzados, su expresión completamente ilegible. Adelante, dijo simplemente. David caminó hacia la pizarra con las manos temblando ligeramente. La tiza se sintió extraña en su mano, mucho más pesada de lo que esperaba. Comenzó a escribir, explicando sus pasos mientras lo hacía. Mostró cómo había factorizado la ecuación de una manera que no era obvia a primera vista. Demostró cómo al reorganizar los términos, la solución se volvía clara. Y finalmente, escribió la respuesta. La clase estaba completamente en silencio. El profesor Martínez no se había movido de su posición contra el escritorio, pero algo había cambiado en su cara. Sus ojos eran diferentes ahora. Más blandos, tal vez. Verifica.
Dijo simplemente. David metió la respuesta nuevamente en la ecuación original, demostrando que funcionaba. Funcionaba perfectamente. No había error. Fue entonces cuando el profesor Martínez se rió, pero no era la risa burlona habitual. Era una risa diferente, más profunda, más genuina. Bien, dijo. Luego, después de una pausa, muy bien, David. Se acercó a la pizarra y miró el trabajo de David con auténtica admiración. Cuando escribí esa ecuación esta mañana, pensé que sería imposible para la mayoría de ustedes, dijo, dirigiéndose a toda la clase. Pero lo que David ha demostrado es que, imposible es a menudo solo otro nombre para lo intentado de la manera correcta todavía. Luego, algo sorprendente sucedió. El profesor Martínez levantó la tiza y escribió un mensaje grande en la pizarra, al lado del trabajo de David. David está en lo correcto. Excelente trabajo. Luego se giró hacia el adolescente y dijo algo que David nunca olvidaría: acabas de enseñarme algo hoy. Gracias por eso. En los meses que siguieron, algo cambió entre el profesor Martínez y sus estudiantes. Seguía siendo exigente, seguía siendo sarcástico, pero el cinismo se había suavizado un poco. Y David, bueno, David se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en si resolvías el problema, sino en si tenías el coraje de intentarlo incluso cuando alguien te decía que era imposible. El profesor Martínez continuó asignando problemas difíciles, pero ahora agregaba una nota al final: esto es difícil. Probablemente falles. Pero tal vez descubras algo interesante en el camino. Y los estudiantes comenzaron a intentarlo con un espíritu diferente, no de desesperación, sino de curiosidad. David aprendió que los maestros son humanos también, tan propensos a los prejuicios como cualquiera. Pero también aprendió que los maestros realmente buenos son aquellos que están dispuestos a ser sorprendidos, a admitir cuando están equivocados, y a celebrar cuando sus estudiantes los superan. El profesor Martínez, por su parte, aprendió que el cinismo, aunque es un buen escudo, a veces puede llegar a ser una carga. Aprendió que la juventud tiene algo precioso que ofrecer: la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven límites. Y aprendió que la mejor parte de enseñanza no sucede cuando impartes conocimiento, sino cuando los estudiantes te sorprenden con lo que pueden hacer. Años después, cuando David fue a la universidad para estudiar ingeniería matemática, escribió un ensayo sobre ese día. Describió cómo una sola lección, no sobre ecuaciones, sino sobre perseverancia, había cambiado su vida. Envió una copia a su vieja escuela, esperando que el profesor Martínez todavía estuviera allí. Estaba. Y cuando leyó el ensayo en la privacidad de su oficina, el profesor Martínez, un hombre que se enorgullecía de su compostura, sintió una lágrima rodar por su mejilla. Porque finalmente comprendió lo que realmente significaba enseñar. No era sobre demostrar lo inteligente que eras. Era sobre despertar la inteligencia que ya existía en otros, que solo estaban esperando la oportunidad de brillar. La ecuación en la pizarra, la que supuestamente era imposible de resolver, seguía allí durante años, como una especie de monumento. Los nuevos estudiantes la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Y cuando alguien finalmente la resolvía, el profesor sonreía y contaba la historia de David. Porque en realidad, esa ecuación nunca fue realmente imposible. Solo fue imposible hasta que alguien lo intentó.